Bueno, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Rafael Otazú y el día de hoy estamos nuevamente en una nueva lección para el curso de lenguaje. El día de hoy pasamos a hacer una nueva lección, ya estamos en la lección número 5 y para el día de hoy tenemos la lección denominada variaciones sociolingüísticas. Como ya se te había indicado, toda esta primera parte del bimestre estamos abarcando todo lo que se refiere a conceptos lingüísticos, ¿de acuerdo? Siempre acuérdate que era la lingüística fue la ciencia o es la ciencia que estudia determinadas lenguas o el lenguaje humano. El día de hoy vamos a conocer algo más acerca de la denominada sociolingüística, ¿de acuerdo? Vamos ahí, chicos. Para comenzar, vamos a tratar lo que es el primer punto en lo referido a lo que es la sociolingüística. Mira, la lingüística, tú ya sabes qué cosa es. Lingüística es la ciencia que estudia una lengua o el lenguaje humano a través de la lengua, ¿verdad? Y socio viene de qué? De sociedad o de social, ¿verdad? Tú sabes, la sociedad o lo social ve referido a un conjunto de personas. Entonces, ¿qué va a ser la sociolingüística, profesor? La sociolingüística me dice que es una disciplina propia de la lingüística, es una división, es una rama de la lingüística que se va a encargar de estudiar cómo la sociedad influencia al individuo para la adquisición y el uso de una lengua, ¿de acuerdo? Es decir, va a estudiar la influencia, ¿de acuerdo? Cómo la sociedad puede influenciar a una persona para que hable o adquiera la lengua y la utilice de determinada manera, ¿de acuerdo? Por eso se llama sociolingüística, sociedad, lingüística, lenguaje, lengua, ¿no? Sociolingüística. Ahora bien, me dice, dentro de la sociolingüística nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como las variables sociolingüísticas. Es decir, la sociolingüística nos plantea una teoría que nos dice que al momento de adquirir una lengua, la sociedad va a influenciar de diferentes maneras al individuo para que éste adquiera y utilice la lengua de una determinada manera, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Y es así que vamos a encontrar las famosas variables sociolingüísticas, es decir, ¿qué factores van a influenciar o estos son los factores que van a influenciar al uso de una lengua por parte del individuo? En primer lugar me dice, vamos a encontrar la variable sociolingüística sexo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la variable sociolingüística sexo? Sencillamente me dice que la lengua que tú vas a aprender, me dice que las mujeres tienen mayor facilidad para adquirir las normas y utilizarlas adecuadamente, mejor que un varón. Es lo que me dice la variable sociolingüística sexo. O sea que las mujeres genéticamente o por el hecho de ser mujeres, ellas genéticamente nacen con cierta inclinación a utilizar la lengua adecuadamente. Y tiene sentido, porque si tú te das cuenta, si tus compañeras, muchas de tus compañeras, son mucho más delicadas al hablar, al escribir, al expresarse. No es como el varón. El varón de cierta manera es mucho más tosco, desinteresado, ¿de acuerdo? En esas situaciones. Salvo algunas excepciones, ¿no? En el caso de las mujeres y algunas excepciones también en el caso de los varones. Pero me dice que la sociolingüística me afirma que el sexo va a ser una influencia social que va a, de cierta manera, a influenciar para que un cierto sector, en este caso las mujeres, aprendan o adquieran la lengua de una manera mucho más adecuada que los varones, ¿de acuerdo? Es la variable sociolingüística sexo. Ahora, otra variable sociolingüística me dice que es la variable sociolingüística edad. ¿Qué quiere decir esto? Que la edad también juega un rol muy importante al momento en el que aprendemos y utilizamos una lengua. ¿Te has dado cuenta que ustedes que son jóvenes utilizan bastantes términos, o utilizan la lengua un poco mucho más relajada? Hablas tus jergas, hablas algunas palabras apocopadas, oye, en vez de decir oye, hoy, dices no, yape.
En vez de decir ya pues, ya pe, dices, ¿no? Es propio de la edad y tú hablas así influenciado por tu edad. Igual, cuando ves capaz a tu papá no habla igual que tú. Los profesores capaz por nuestra edad no hablamos igual que tú, pero a tu edad nosotros también hablábamos así, teníamos esa jerga, pero conforme hemos ido creciendo, hemos ido madurando, hemos adoptado un modelo distinto de lengua o al momento de utilizar la lengua. Entonces a eso se refiere la variable sociolingüística edad, que nuestra edad va a influenciar para que utilicemos la lengua de determinada manera, ¿de acuerdo? Ahora, me dice, la variable lingüística, sociolingüística, clase social. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de nuestra clase social, nosotros vamos a adquirir y utilizar una lengua de determinada forma. Esto es un ejemplo, por ejemplo, la clase alta, lo que hacíamos en el sociolecto, ¿te acuerdas? La clase alta se caracterizaban por usar un lenguaje mucho más cuidado, mucho más refinado. La clase media, que tiene una economía promedio, habla una lengua un poco más sencilla, pero cuidada de por sí. Ahora, en cambio, la clase baja o los pobres, pues la gente que no tiene muchos medios económicos, ellos hablan una lengua mucho más sumisa, mucho más sumisa en el sentido de que ellos socialmente se sienten menos. Y eso hace que ellos hablen de una determinada mucho más humilde. Y a su vez también ellos tienen algunas carencias al momento de usar la lengua por desconocimientos, etc. Entonces la clase social es una variable que va a hacer que nosotros utilicemos la lengua de una u otra manera. ¿De acuerdo? La gran mayoría de nosotros nos codeamos con gente de clase media, por eso utilizamos una lengua promedio. Pero la clase alta, esa clase como quien diría de los ricos, ellos tienen una forma de hablar un poco más cuidadosa, mucho más refinada. A eso se refiere la clase social, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la otra variable sociolingüística. Otra variable sociolingüística me dice que es el nivel de instrucción. ¿De acuerdo? El nivel de instrucción se refiere a ¿qué? A nuestro nivel educativo. Aquellas personas que hemos cursado inicial, primaria, secundaria, superior capaz, tenemos un conocimiento de la lengua más profundo. ¿De acuerdo? En cambio, aquellas personas que solo han llevado primaria, por así decirlo, tienen muchos errores en el uso de la lengua y seguramente tú capaz conoces a alguien por ahí, algún familiar capaz, un familiar lejano o algún conocido, un vecino que no ha acabado la secundaria capaz. Y él usa la lengua de una manera un poco más tosca, capaz, un poco menos cuidada, pero eso es propio de su nivel de instrucción. Entonces, eso es una variable o un factor sociolingüístico, ¿de acuerdo? El nivel de instrucción. Luego, por último, me dice el nivel o la variable sociolingüística profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo a lo que hemos estudiado, dependiendo a lo que nos dedicamos, nosotros también vamos a hablar de determinada manera. ¿De acuerdo? De determinada forma. Por ejemplo, los que han estudiado o los que son mecánicos, capaz tú conoces algún mecánico, capaz tu papá tiene carro y tu papá, vamos a poner que es abogado o es periodista. Él tiene una manera de hablar propia de su profesión. Ojo, no estoy hablando acá de los tecnicismos, no estoy hablando de la jerga profesional, sino por el mismo hecho que él es abogado o es periodista o es doctor, él tiene una manera de hablar propia de un abogado, propia de un doctor, propia de un periodista, muy cuidado, muy respetuoso. En cambio, capaz alguien que ha estudiado mecánica automotriz y que se codea con mecánicos, que se codea con otro tipo de gente, ellos utilizan una lengua o la usan de una manera mucho más relajada. ¿De acuerdo? No cuidan mucho sus términos, no cuidan mucho su forma de hablar, porque ellos se codean con gente así, ¿te das cuenta? Y te vas a dar cuenta cuando va tu papá al taller, capaz por el carro, entonces la forma en que habla tu papá y la forma en que habla el mecánico son completamente distintas. Entonces es un ejemplo de cómo la profesión puede influenciar al momento de adquirir y utilizar una lengua. ¿De acuerdo? Acá no tiene, como te digo, en la profesión nada tiene que ver el tecnicismo, las palabras propias de una profesión, la jerga profesional, nada tiene que ver, sino acá nos estamos refiriendo a cómo utilizas la lengua, los términos que utilizas, la entonación que le das, la forma como hablas, ¿de acuerdo? Y lo que dices, las formas como te expresas también, ¿de acuerdo? A eso se refiere.
Entonces, recordando que hace la sociolingüística, es una disciplina, una ciencia que estudia la influencia de la sociedad en la adquisición y el uso de la lengua. ¿Cuántas variables sociolingüísticas existen? 5. Sexo, edad, clase social, nivel de instrucción y profesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora continuamos con nuestra clase y vamos a pasar ahora a hacer lo que es la pragmática. ¿De acuerdo? La pragmática. Pragmática. Pragmática viene de práctica, praxis, ¿de acuerdo? Pragmática viene de praxis. ¿Qué es la praxis? Es la práctica. Entonces, ¿qué va a estudiar la pragmática, profesor? Me dice que la pragmática es aquella disciplina o también es una rama de la lingüística, ¿de acuerdo? Tanto la pragmática como la sociolingüística son ramas de la lingüística. Y en este caso la pragmática me dice que estudia el uso del lenguaje y cómo este lenguaje es interpretado en un contexto determinado. Es decir, la pragmática va a estudiar el lenguaje o la lengua en pleno uso, los significados en pleno uso. Ah, ya, profesor, algo así como la semántica, algo así, algo por ahí. La semántica se estudia básicamente los significados, aislados de todo contexto. En cambio, la pragmática va a estudiar los significados, la intención, o sea, va a estudiar todo lo que rodea a una situación comunicativa o a una expresión que tú das, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a estudiar la pragmática. ¿Por qué lo has dicho? ¿Para qué lo has dicho? ¿Con qué intención lo has dicho? ¿Cómo eso lo que has dicho ha generado cambios en la persona o en el receptor? Entonces, todo eso es lo que va a estudiar la pragmática. Cómo se usa el lenguaje y su significado en un contexto determinado, ¿de acuerdo? Ahora, en la pragmática tenemos, me dice, 3 objetos de estudio que va en este orden. El enunciado es lo que se dice. El contexto, en qué situación lo estás diciendo, y los interlocutores, quiénes son el emisor y el receptor, ¿de acuerdo? Los interlocutores son ellos, el emisor y el receptor. Es decir, la pragmática va a estudiar esos 3 factores. El enunciado, lo que se ha dicho, el contexto, en qué situación se ha dicho, por qué lo ha dicho, con qué intención lo ha dicho, y los interlocutores, por qué lo ha dicho el emisor y cómo lo está interpretando el receptor. Todo eso estudia la pragmática. Acuérdate eso siempre, ¿de acuerdo? Pragmática viene de praxis, pragmática, práctica, acuérdate, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la pragmática, nosotros vamos a encontrar, me dice, los famosos actos del habla, ¿de acuerdo? Dentro de la pragmática es muy común hablar de estos actos del habla. ¿A qué se refieren los actos del habla? Se refiere a un análisis que se hace dentro de la pragmática a todo enunciado expresado dentro de un contexto entre un par de interlocutores, ¿de acuerdo? Y ahí va lo que te digo arriba, enunciado, contexto, interlocutores. Ahora, ¿cómo es eso, profesor? Me dice en primer lugar que vamos a encontrar 3 actos del habla. En primer lugar tenemos el acto locutivo. ¿De acuerdo? El acto locutivo consiste sencillamente en hablar o decir algo. ¿De acuerdo? Eso es el acto locutivo, hablar, dar una expresión. Es, por ejemplo, estás en la clase y dices, ay, tengo sueño, en plena clase. Es el acto locutivo, tengo sueño. ¿De acuerdo? Es un acto locutivo, es lo que has dicho, tengo sueño. Ahora, a diferencia del acto locutivo va a estar el acto ilocutivo. Es la intención del hablante. Mira, tú capaz al decir, ay, tengo sueño, tú estás tratando de decir, ay, profesor, la clase está aburrida. ¿Te das cuenta? Es la intención. ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué has dicho, ay, tengo sueño? Capaz para dar a entender que la clase está aburrida. ¿Te das cuenta? Es la intención del hablante. Ahora, el último acto del habla es el acto perlocutivo. El acto perlocutivo son los efectos del acto ilocutivo en el emisor y en el receptor, ¿de acuerdo? Y sobre todo en el receptor. ¿Por qué? Porque tú al decir, ay, tengo sueño, el receptor, en este caso el profesor, estás de sueño, retírate del salón y corre, mójate la cara. Ha tenido un efecto. Eso es el acto perlocutivo, los efectos del acto ilocutivo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la pragmática, estos actos del habla son muy importantes porque de cierta manera te dan las fases que se cumplen al momento de expresar algo. Hay un acto locutivo, que es el hecho de decir algo, el acto ilocutivo, la intención que tienes verdaderamente al decir ello, y el acto perlocutivo, los efectos
que ha generado en el receptor o en el emisor, ¿de acuerdo? Esos son los tres actos del habla. Acuérdate, actos del habla, locutivo y perlocutivo. Los actos del habla están relacionados directamente ¿con qué? Con la pragmática. Ahora, para terminar esta lección, vamos a pasar a las máximas de Gris. Profesor, ¿cómo máximas de Gris? Las máximas, ¿qué es una máxima? De cierta manera es una norma o algo que se debe cumplir, ¿de acuerdo? Las máximas de Gris. Gris es el apellido de Paul Gris, ¿de acuerdo? De Paul Gris. Paul Gris fue un filósofo quien estudió o quien se dedicó a estudiar bastante lo referido a la pragmática, ¿de acuerdo? Paul Gris es el nombre del que creó estas máximas y se le conoce como máximas de Gris, ¿de acuerdo? ¿Quién fue Paul Gris? Fue un filósofo que se centró en el estudio del significado dentro de un contexto o cómo se debe interpretar, cómo se debe analizar un enunciado dentro de un contexto determinado, ¿de acuerdo? Influenció bastante en el estudio pragmático, acuérdate siempre de eso. Ahora, las máximas de Gris, ¿cuáles son las normas que nosotros debemos cumplir al momento de expresarnos, al momento de decir algo? Me dice que Paul Gris nos plantea 4 máximas. En primer lugar me dice la máxima de calidad. La máxima de calidad sencillamente se refiere a decir la verdad. Es decir, cuando tú expresas algo, cuando tú hablas, tú debes basarte en hechos concretos, en hechos verdaderos, ¿de acuerdo? No decir mentiras ni nada por el estilo, o cosas inventadas, o cosas sin comprobación. Lo que muchas veces cometemos, ¿no? Me han dicho, pero es cierto, ¿eso es cierto? No, me han dicho. Entonces es algo incierto, o sea, no cumple una de las máximas de Gris, que es la calidad. Nosotros al momento de expresarnos debemos decir siempre la verdad, basarnos en hechos verdaderos, comprobados. Luego me dice, tenemos la segunda máxima, que es la máxima de cantidad. Muchas veces cuando ustedes hablan se van por las ramas. Entonces, si te vas por las ramas, no te centras en lo que dices, no has cumplido con una máxima de Gris, que es la máxima de cantidad. ¿Qué me dice la máxima de cantidad? Decir lo necesario, ¿de acuerdo? Ser puntuales. Si tú vas a contarme lo que pasó a las 5 de la tarde, no me empieces a contar lo que pasó a las 2, a la 1, a las 12, a la hora que te levantaste. Basarte en datos puntuales, decir lo necesario. Luego me dice, la tercera máxima de Gris es la máxima de la relevancia. ¿A qué se refiere esta máxima de Gris? A cuando digamos algo o vamos a hacer algo o vamos a expresar algo, procuremos dar información novedosa, decir cosas novedosas, decir cosas que capaz el receptor no conoce. Eso va a hacer que el receptor pueda interesarse y pueda prestar mucha más atención a lo que estás diciendo dentro de la pragmática. ¿Te das cuenta que estamos hablando todo de una situación comunicativa entre emisor y receptor? Ahora, la última, me dice, la última máxima de Gris es la máxima de manera, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere? A la manera, a la forma como lo dices. Debemos evitar las ambigüedades. ¿Te has dado cuenta que muchas veces dices, oye, lo que has dicho tiene doble sentido? Doble sentido, ¿qué quiere decir? Que es ambiguo. Lo ambiguo es algo que tiene doble sentido o tiene más de una interpretación, ¿de acuerdo? Y muchas veces lo utilizamos en son de burla, capaz, pero cuando hablamos de la pragmática y cuando vamos a expresarnos o vamos a decir algo, debemos evitar decir ambigüedades, debemos cuidar la manera como decimos nuestras expresiones, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las 4 máximas de Gris. ¿Cuántos son los actos del habla? 3, locutivo y perlocutivo. Las máximas de Gris, ¿cuántos son? 4, calidad, cantidad, relevancia y manera, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, con eso estamos llegando a la parte final de esta parte de la teoría y vamos a pasar a hacer una parte práctica, ¿de acuerdo? Un ejemplo acá. Lo que yo te voy a plantear en la tarea, en la actividad, en el PDF, son situaciones comunicativas, expresiones que vamos a tener que analizar si son actos locutivos, ilocutivos o perlocutivos. Por ejemplo acá, mira, tenemos 3 expresiones. Marlon, me duele mi estomaguito de hambre. Vamos Michelle, te llevaré a tu casa para que almuerces. Insinuarle a Marlon para que le compre algo para comer. Mira, acá vamos a reconocer los 3 actos del habla: el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. ¿Cuál sería el acto locutivo? El acto de decir algo, ha dicho algo.
y eso ha generado un acto ilocutivo y un acto perlocutivo. ¿Cuál sería el primer acto del habla acá? El acto locutivo. Si tú te das cuenta y analizas, hay una expresión base. La expresión base en este caso, ¿cuál es? Es la primera. Marlon, me duele mi estomaguito de hambre. Es el acto locutivo, es el acto de decir algo. Dijo algo, Michelle dijo algo. Marlon, me duele el estomaguito de hambre. Ahora, después del acto locutivo tenemos el acto ilocutivo. El ilocutivo es la intención. ¿Cuál de las dos expresiones siguientes me expresa la intención? Ya, la intención me genera la tercera, profesor. ¿Cuál es la intención de Michelle? Insinuarle a Marlon para que le compre algo para comer, ¿no? Es la intención que tiene Michelle al decirle, Marlon, me duele mi estomaguito. Pero ahora, ¿cuál es el acto perlocutivo? Los efectos que ha tenido el acto locutivo en Marlon. Marlon le responde, vamos Michelle, te llevaré a tu casa para que almuerces. O sea, Marlon no cayó, ¿no? Marlon es la forma como él reaccionó, es el efecto que tuvo la expresión primera en Marlon. Michelle le dijo, me duele mi estomaguito, y Marlon interpretó como que tiene hambre y que la va a llevar a su casa para comer. Ese sería el acto perlocutivo, ¿de acuerdo? Entonces ahí hemos resuelto el primer ejemplo. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Me dice, convencer a Joseph para que le compre la entrada para el concierto. Joseph, los conciertos de Marc Anthony son espectaculares. Te compraré el DVD pirata que salga para que veas el concierto en tu casa, Úrsula. Ya. Acá hay también una situación comunicativa que está surgiendo entre Joseph y Úrsula. ¿Cuál será el acto locutivo en este caso? El acto locutivo, ¿cuál va a ser? Joseph, los conciertos de Marc Anthony son espectaculares. Es la expresión inicial, es la expresión que está dando pie a que ocurra todo lo demás. Es el acto locutivo, es la frase inicial, es lo que se dice básicamente. Ahora, ¿cuál va a ser el acto ilocutivo? El ilocutivo es la intención. ¿Cuál me está expresando la intención? Ya, convencer a Joseph para que le compre la entrada. Ese es el acto ilocutivo. Y por último, ¿cuál es el efecto de ese acto locutivo que ha surgido? Que Joseph le responde, te compraré un DVD pirata. O sea, la intención de Úrsula era que le compre una entrada al concierto, pero Joseph, como no tiene plata, le va a comprar el DVD pirata. Es el efecto, es el acto perlocutivo. Entonces, chicos, de esta manera se les ha puesto un ejemplo de cómo analizar estos actos del habla, y algo así te estoy tomando en tu práctica, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, chicos, estoy para servirles. Estamos en este caso ya estamos trabajando seguro en el Classroom, y también por WhatsApp puedo responder algunas preguntas que tengan. Así que, profesor Rafael, y no se olviden de resolver su práctica, imprimirla, pegarla en tu cuaderno o copiarla en su defecto si no tienes. ¿De acuerdo, chicos? Hasta la próxima, nos vemos.